Bueno, bienvenidas, bienvenidos a nuestro sexto y último capítulo de esta temporada 2, que hemos estado hablando sobre diagnósticos en salud mental. Bueno, el último episodio ha sido sobre personalidad, que realmente no es un diagnóstico, pero ahí os contamos por qué hemos abierto ese tema. Y bueno, y para empezar, ¿cómo llegas, Irene? ¿Cómo está el cuerpo? Pues el cuerpo está, mira, te lo decía justo ahora, se me están empezando a caer los servidores. me noto un poquito cansada, pero con ganas de abordar este tema. Tengo como una mezcla ahí como de cansancio e ilusión, porque este es un tema que, bueno, que vemos mucho, que es muy interesante, es muy amplio y también tengo como esa cosita de ganas de hablar. ¿Tú cómo llegas? Parecido, sí. También estoy cansada, me noto como bajita. Igual me hace ilusión como ¿no? tener este espacio para hablar sobre la baja autoestima, que es el tema de ¡Tachán! hoy. Salió ya. Porque creo que es algo que vemos mucho en terapia. Muchísimo, ¿No? muchísimo. De hecho, lo vemos más de lo que pueda parecer o de la demanda inicial que haga la persona, ¿no? Que yo creo que es una cosa que a veces sucede, que la persona se sorprende descubriendo en terapia que no tiene la autoestima tan bien como pensaba. Incluso también sucede como al revés, ¿no? Como que gente que viene diciendo que tiene muy baja autoestima, ¿no? Y como ya viene como esa demanda concreta de trabajar la autoestima, y cuando empezamos a trabajar vemos que quizá no tiene tan claro lo que es tener la baja autoestima, ¿no? Es como que sí, y además creo que es un concepto que igual como el de ansiedad, ¿no? Que creo que se ha utilizado mucho como un rollo mainstream y de tanto utilizarlo he perdido el significado, ¿no? ¿Poco? Absolutamente. Como si bueno, no, pregunta, ¿qué es la autoestima? ¿Sabes? Me parece como... Vamos a empezar por el principio, ¿no? Claro, es decir, sí, yo me acuerdo que un día leía eso, ¿no? Que hay tantas definiciones de autoestima como personas, ¿no? Porque al final como que cada una tenemos un poco nuestra descripción. Incluso aquí tú y yo, preparándonos el capítulo, cada una tenía la suya, ¿no? Totalmente. Que tampoco estamos muy separadas, No, pero... la verdad, no. Pero sí. Entonces, ¿qué dirías, Irene? Pues mira, yo directamente voy a leer lo que hemos escrito, creo que nos ha quedado una idea muy interesante. Te escuchamos. Es la capacidad de sentir y actuar el valor propio desde un lugar de respeto y amor hacia una misma, ¿no? Y aquí tú añadías... Sí, yo añadía que se trata del sentimiento de amor, de cariño, de afecto hacia la propia persona. Yo incluso diría compasión, ¿no? Sí, La capacidad de sentir compasión por una misma. Y también como de respetarnos, ¿no? De respetar lo que surge. Absolutamente. Que claro, ahora conecto que lo mismo, esto no es directamente este tema, pero está relacionado, que es la capacidad de sentir autocompasión es la antesala de sentir compasión por el otro, ¿no? Que si no, hay veces como que se malentiende. Si yo no soy capaz de sentir compasión por mí misma, es un poco difícil que pueda sentir compasión genuina por el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejo ahí, así, como un extra. Incluso esto a mí también me parece algo muy importante esto, ¿no? Como que la autoestima también tiene que ver con respetarme, ¿no? Y respetar lo que surge de mí. Exacto. Aunque eso a veces me pueda causar desencuentros con otra persona, ¿no? O conflictos, entre comillas, desavenencias, no sé cómo decirlo. Claro, y esto que estás diciendo es muy interesante porque donde realmente se ve el autoestima es cuando sale la peor parte de nosotras, ¿no? Porque es lo más difícil de asumir, cuando nos sale nuestro lado oscuro, cuando lo que decías, le puedo llegar a hacer daño a otra persona. Es ahí donde se ve reflejada realmente la autoestima con el tipo de discurso que estoy teniendo yo acerca de mí, de cómo he actuado y qué hacer con todo eso.
Y también desde una visión quizá más cognitiva, ¿no? Más desde los pensamientos o las creencias de este mundo más mental. También la baja autoestima, bueno, no la autoestima, ahora voy a hablar de la baja autoestima, ¿no? También se refleja cuando tenemos creencias de nosotras mismas como de no tener valor, ¿no? De ser insuficiente, de ser poca cosa, ¿sí? Que ojo, que tener tener una buena autoestima tampoco es creernos las mejores y las más importantes y las más especiales. No, porque es que eso realmente no es alta autoestima, o sea, eso es soberbia. Que es diferente. Sí. Sí. Es decir, para mí, ¿no? La autoestima, tenemos una autoestima bien colocada, y me gusta hablar de autoestima, ¿no? De una estima propia bien colocada. Es como una base desde donde yo puedo tomar decisiones que me tienen en cuenta a mí y también tengo en cuenta al otro. Es decir, yo creo que una buena autoestima no es eso, no es ser arrogante. Exactamente. ¿No? Sí, cuando yo tengo una autoestima bien colocada, yo puedo ver al otro, como que no es una amenaza para mí, ¿no? Exactamente. No, yo puedo renunciar a cosas, yo puedo, no sé, sacrificar, ¿no? Porque esto no dice nada de mí. En el sentido de que la autoestima creo que también se refiere mucho al self, a quién soy. ¿No? Es como muy identitario también. Totalmente. Señala mi identidad y el valor que tiene. Sí, el valor que tiene o el valor que le doy, ¿no? a esta identidad con la que yo me identifico. Totalmente. Claro que hay un punto también en el que cuando hablamos de autoestima no podemos entenderla como una entidad fija, ¿no? Como yo tengo una buena autoestima y ya está. No se trata de eso y tampoco es como una meta a conseguir, de voy a conseguir mi buena autoestima, ¿no? Porque es una cosa que es multidimensional, ¿no? Que por un lado puede aparecer en diferentes lugares con una intensidad distinta, de alguna forma. Porque yo puedo tener muy buena autoestima, por ejemplo, en el ámbito laboral, y puedo tener muy baja autoestima en el ámbito de las relaciones, o incluso mi autoestima puede fluctuar en función de la persona que tengo delante o del contexto en el que estoy. Es algo más líquida el tema de la autoestima, eso no es una entidad fija ni es voy a llegar a una buenísima autoestima y cuando llegue pues ya lo tengo todo hecho, ¿no? Sí. Aunque sí que tengo que decir que a mi parecer sí que es como algo que es bastante sólido en mí. Es decir, que sí que puede fluctuar en función del momento vital y también para mí es mucho como un músculo. Que si lo ejercito, lo tengo en mejor forma, ¿no? Y si no, si yo empiezo a anularme, a dejarme de lado y tal, esto tiene una mella, ¿no? Absolutamente. Una impronta en mi autoestima y puede ser que se me vaya como deteriorando esa autoestima que tenía. Exacto, porque es dinámica, ¿no? A mí me gusta utilizar esta palabra para definirla. La autoestima es algo que es dinámico, que lo voy construyendo o lo voy deconstruyendo, ¿no? Por eso también me gustaba meter en la definición el tema de cómo la actúo, no solo cómo la siento o cómo la pienso, sino en cómo me muevo yo por el mundo, porque yo puedo pensar que tengo una autoestima maravillosa y luego no poner ni un límite. ¿No? De yo pensarme como, sí, me gustó mucho y tal, pero luego a la hora de poner los límites, ahí no hago nada. Entonces eso ya es simbólico. Entonces sí, ¿no? Y además yo creo que es algo abstracto de explicar, ¿no? Es como que parece que podemos detectar muy bien cuando no tenemos buena autoestima, pero con estas señales indirectas. Pero realmente la autoestima en sí misma me parece algo bastante abstracto, aunque se nota mucho cuando no está. Y se nota mucho cuando está. Eso es verdad. ¿No? Sí, claro, porque es una cosa como de comportamiento y de estar general, ¿no? Que es lo que tú dices, se puede detectar fácil, pero luego a la hora de ir a lo concreto, de trabajar dónde está esa pobre autoestima o dónde me estoy comportando de una manera pues más desalineada conmigo, que es una forma de expresión de la baja autoestima, eso en terapia, así como entidad reconocible, es más compleja. ¿Verdad? Por todas estas capas y por todo este dinamismo, ¿no? Es como que lo veo más como una culebra, ¡ay, que se escapa! ¡Uy, que parece que hay baja autoestima! Pero luego parece que no, pero luego no, es como... Sí, totalmente. Y algo que yo siempre digo en sesión también, quizá otra manera, ¿no? Para detectar, es que cuando yo tengo la autoestima bien colocada,
lo que ocurre afuera no permea en mi sentido de identidad, en quién soy. Es decir, puede ser que lo que ocurra afuera me afecte, ¿no? Pues yo que sé, si he discutido con alguien, pues puede que esté mal, ¿no? Pero eso no pasa a otro nivel identitario, es decir, no pasa al nivel de soy una persona horrible, soy fatal, ¿no? Sino bueno, se queda qué desagradable esto y cuánto lo siento. Que es un nivel diferente a cuando, a más de este malestar, hay otro que empiezas a machacarte, ¿no? Y empiezas, sí, y eso te convierte, sí, en una persona horrible. Y ahí hay ese sufrimiento, ¿no? De la baja autoestima. Exacto, que eso es lo que se ve mucho en terapia, ¿no? Cuando, claro, esto que dices me hace pensar que hay a veces una correlación entre el malestar, ¿no? Entre el malestar o entre... Son dos cosas diferentes pero van unidas. O entre mi, entre comillas, mal comportamiento y baja autoestima, ¿no? Y es lo que tú decías, no depende tanto de que yo me sienta mal o de que yo haga un mal comportamiento y eso sea un signo de autoestima, sino es cómo interpreto yo eso, ¿no? Es lo que ya señala si hay una baja autoestima, porque si yo me estoy sintiendo, esto lo veo mucho en terapia, ¿no? Si a mí me pasa una cosa y esa cosa me afecta, esa cosa me duele y yo me empiezo a decir, es que no debería dolerme, es que fíjate cómo soy, es que soy súper sensible porque soy demasiado, eso ya es una señal de baja autoestima y no es tanto que tú te hayas sentido mal, sino lo que tú te estás diciendo por haberte sentido mal. Y lo mismo en cómo te comportas. Yo me puedo comportar pues, de manera neurótica, ¿no? Como hablábamos en el episodio anterior de la personalidad. Me puedo comportar de manera neurótica, decirme lo que tú decías, soy lo peor, ¿no? Es llevármelo a lo identitario, a lo que yo soy, y no verlo como una manera en la que yo me puedo comportar, ¿no? Es como, pues mira, yo me puedo llegar a comportar así, esto no me ha gustado, a ver cómo lo reparo, pero no lo llevo a... como una interpretación o incluso hay veces como una especie de moralización, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal y lo buena y lo mala que soy, ¿no? Que esto para mí es uno de los síntomas de tener una autoestima bien colocada, una buena autoestima. Es que buena y mala no me gusta mucho, por eso queda moralista, ¿eh? Por eso digo como un sitio bien colocado, cuando yo puedo aceptarme esas partes de mí que no me gustan. Cuando yo me sigo queriendo, aún sabiendo que a veces soy... pues bueno, un poco estúpida, por decirlo rápido y mal, y aún así pues me aprecio y me valoro, yo creo que eso es señal de tener autoestima bien colocada. Absolutamente. Sí. Que en esto tengo que decir que, bueno, este ejemplo que me ha salido es porque realmente pues soy así, a veces tengo que admitirlo. A veces yo misma digo, seré estúpida de verdad, es que cómo soy a veces. ¿Yo sabes qué palabra utilizo cuando me veo descolocada? ¿Qué? Capulla. Como ya me estoy poniendo capulla, tío. Es verdad, qué paciencia con una misma. Es que a veces tenemos que tener mucha paciencia con nosotras mismas. Y con nuestra neura, ¿no? Que al final, enlazándolo con lo que decíamos en el podcast anterior, todas tenemos personalidad, por lo tanto, todas tenemos neurosis, por lo tanto, todas tenemos lado oscuro y todas tenemos partes que tan bonita, entera, 100% no eres, ¿no? Y esto está bien, o sea, porque al fin y al cabo no podemos ser solo luz, ¿no? Claro. Y que eso, pues... Eso, ¿no? Pues tener una autoestima bien colocada es entender, no entender de cabeza, sino también sentir como realize. Comprender, ¿no? Sí, como comprender con toda su dimensión que aún así somos dignas de amor, somos dignas de cariño, de comprensión, ¿no? Que a veces pasa, me pasa, ¿no? A veces en terapia con personas, y en mi propia terapia también, ¿no? Que cuando a veces pues alguien, no sé, o ha hecho algo mal, entre comillas, ¿no? O yo qué sé, personas, por ejemplo, que se olvidan de pagar la sesión, ¿no? Y entonces yo se los digo, ay, mira esto, ¿qué tal? Se sienten súper culpables y súper mal, ¿no? Y claro, yo las trato normal, como no pasa nada, o sea, o sea, ya está, te lo he dicho, ¿no? ¿Sabes? Y de golpe se extrañan por poder recibir, ¿no? Un trato cariñoso cuando se han equivocado en algo. Claro, ¿no? Se sorprenden, ¿no? Es como, yo esperaba otra cosa, ¿no? Y esperaba el castigo. ¿Dónde está el castigo? A ver, espérate, lo mismo me lo encuentro a salir por la puerta. Sospechan. Sí, y yo creo que autoestima tiene que ver con eso, ¿no? Como poder darnos a nosotras mismas un trato eso digno y respetuoso,
Claro. Aunque no seamos un ser de luz perfecta y... Claro, es como sentirnos merecedoras, ¿no? Te escuchaba y pensaba que al final es también entrar en contacto con que pase lo que pase y seamos como seamos, no somos merecedoras de maltrato en ninguna de sus vertientes, ni por parte de nosotras ni por parte de nadie. Y que si lo recibimos, no es porque nos lo merecemos. Justo. Si lo recibimos es, mira, pues porque... Pues a veces pasan estas cosas. Shit happens, ¿no? Sí, es que las cosas ocurren, ¿sabes? Y a veces es una misma, quien está maltratando sin darse cuenta, y a veces nos maltratan. Obviamente hay que pararlo, ¿no? Hay que decirlo, hay que... Y eso es lo que marca la buena autoestima, ¿no? La buena autoestima, darme cuenta de que eso está sucediendo y hacer algo al respecto, ¿no? Porque hay veces que podemos operar desde algo que parece una autoestima, digámosle, pobre, porque no nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, y el no darse cuenta hay veces que puede ser causa de una autoestima baja y hay veces que puede ser puro despiste también. Sí, y así como estamos hablando tranquilamente, ¿y no te da un poco la sensación que en redes sociales y en todos estos sitios de divulgación no se está equiparando tener una buena autoestima con no aguantar nada de nadie, ¿no? Absolutamente. Con esa frase a mí me revienta, que es o aportas o te apartas, algo así, que es como, me parece súper chunga. Menos mal que no la he visto porque si no se me hubiera hinchado la vena, ¿sabes? Es como ¿qué pasa? ¿Que tengo que estar aportando todo el rato cómo va la cosa? Sí, ¿no? Que yo entiendo un poco el contexto que sale, ¿no? Sí. Pues desde personas que nos drenan, ¿no? Personas que tal. Yo puedo entender esto. Pero creo que a veces nos vamos como al extremo. No aguantamos nada. No aguantamos nada, o todo tiene que ser súper dame. Y parece también un lugar muy narcisista. Absolutamente. ¿No? Claro, y a lo mejor que no es tanto como la cosa de aguantar o no aguantar, sino de saber que las personas que tenemos alrededor hay veces que no se van a comportar de la manera más bonita del mundo y que tampoco pasa nada, que también tienen sus malos días, que también tienen sus malas rachas, ¿no? Que también tienen sus malas reacciones. Y cuando eso sucede, bueno, pues a ver cómo lo arreglamos, a ver qué hacemos con esto, pero no por eso automáticamente rechazar. ¿No? Y que podemos enfadarnos con las personas cuando nos hacen daño. Sí, no estamos diciendo lo contrario, no. Mucho menos. Vale, Irene, sigamos. Vamos a darle. ¿Cuáles dirías tú que son las causas de la baja autoestima? Bueno, yo lo que diría principalmente es las heridas, carencias o dolores que podemos tener o en la infancia o en el momento presente. ¿Vale? ¿No? Sí, básicamente. Fin, pasamos a otro punto. Siguiente punto. No, pero es que es eso, ¿no? Al final, como decíamos, como además la autoestima es algo que se construye, ¿no? Que se ejercita, que se construye. Si quizá por las razones que sean, las personas que me cuidaron, pues quizá no pudieron, ¿no? Darme esa educación, que quizá no... Bueno, y muchas veces es porque no supieron, no es por maldad, no es que... ¿no? Que sabían cómo hacer que yo tuviera buena autoestima, pero no lo hicieron porque... Paso de ti. Porque eran personas súper malas, claro. No es desde aquí. Muchas veces es porque no sabían hacerlo, ¿no? Bueno, no sé desde dónde nos escucha la gente, pero sí un poco aquí en España, ¿no? Es la cultura de poner el ojo en lo psicoemocional. Creo que somos nuestra generación quien lo estamos haciendo. Absolutamente. O sea, que nuestros padres, ¿no? Estaban en un momento histórico de trabajar para, bueno, salir de la precariedad en que nuestros abuelos estaban. Claro, porque vivir en la guerra, ¿no? Claro. La dictadura, la transición, o sea, claro que nuestros padres aún vivieron en la dictadura, quiero decir. O sea, que fueron otros momentos. Entonces, por eso digo, ¿no? Que creo que no es tanto por maldad o porque nos hirieron o porque fueron malos, sino porque quizá pues no supieron hacerlo o lo hicieron más o menos, ¿no? Como que hoy en día hay mucho sobre al respecto, sí. Pero quizá hace unos años no. Y entonces, de alguna manera, es como que no hemos hecho ese aprendizaje, ¿no? De cómo tener una buena autoestima. Claro, porque también lo hemos visto en nuestros padres, ¿no? Me hace pensar en esto, que ellos tampoco lo mismo no han tenido como la mejor de las autoestimas y nosotras también de alguna manera nos comportamos como ellos se comportaban. Entonces sí que ahí se puede generar una carencia.
¿no? Pero digo, bueno, una carencia emocional, ¿no? De quizá alguna necesidad que no supieron ver que teníamos y que teníamos, o quizá no supieron cómo, o intentaron cubrirnosla, pero no supieron. Yo siempre digo que la necesidad de hambre o de calor se ve mucho más, ¿no? Es fácil, es más fácil. Y es más fácil de cubrir. En cambio, la necesidad de aceptación, de validación, de apoyo, pues puede haber sido más difícil, ¿no? Y quizá ahí, sin saberlo, sin quererlo, pues se ha generado una herida, ¿no? Y una carencia, y que eso tiene que ver con mi sentido del yo, ¿no? Con el valor. Absolutamente. Sí, me hace pensar, ¿no? En el episodio del trauma de la primera temporada hablamos también de esto, y es que, bueno, es una entidad en sí misma que afecta de manera tan múltiple y tan profunda también. Igual el tema de la baja autoestima, es lo que decía, también puede estar teniendo que ver no tanto por heridas de infancia, sino por lo que yo estoy viviendo en el momento. Si estoy viviendo en un contexto o con una serie de dinámicas sociales en las que se me está machacando, se me está señalando, ¿no? Se me está criticando, como lo que decíamos, la autoestima es algo dinámico. También puede ser que yo viniera de tener una autoestima pues bien colocada y que de pronto me vea en un contexto que haga que esto caiga. Claro. Sí, pienso en muchas vivencias de gente migrante, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Que hay contextos, hay situaciones muy difíciles que sí que pueden afectar a esto, que hay, perdón que te interrumpo, ¿no? Pero hay veces que no es tanto como, si estás viendo que te tratan mal, pues páralo. Hay veces que sí que lo puedes parar, pero es que según qué situaciones, hostia, pues revisten una complejidad que... Claro, y más cuando esas violencias vienen de algo estructural. O ¿no? Institucional también. Institucional, claro. O sea, ahí... También del colectivo, ¿no? LGTBI, como que creo que ahí hay dolores que tienen que ver con el presente, con el trato que se está recibiendo hoy en día, ¿no? Exacto. Que hacen mella en la autoestima y el valor propio, porque bueno, porque es así, yo esto lo veo a terapia muchísimo, la verdad. Me hace pensar, ¿no? en una paciente que tengo que es migrante, que claro, ella tiene un dolor asociado a su autoestima que no tenía cuando vivía en su país, ¿no? O sea, en su país de origen, quiero decir. Ahora, viviendo aquí, sí que se encuentra con una serie de miradas, con una serie de discurso, con una serie de señalamiento que le han hecho a ella cuestionarse su valía, y son cosas que en su país de origen, como era una más, claro, no le surgió esa herida, pero estando aquí le empezó a surgir esa herida, y es algo, claro que lo hablábamos hace relativamente poco, ¿no? En sesión, que es algo en lo que ella ya tiene con mucha experiencia, ¿no? Por desgracia, de encontrarse en situaciones que son invalidantes o que son directamente violentas por el hecho de tener un color de piel distinto. Sí, justo tengo yo una clienta que está en Francia, ¿no? Y claro, ella allá está racializada, ¿no? Es blanca, pero es hispana. Entonces, o sea, es española viviendo allí, claro, y allí sufre mucho el trato discriminatorio, ¿no? La diferencia. Entonces, bueno, el trabajo ha sido mucho, ¿no? Recordarse ella, quién es, de dónde viene, como las raíces, ¿no? Para, desde ahí, poder mantenerse y lidiar con esas situaciones que inevitablemente a veces la llevan a cuestionarse. Es que claro, cuando es un día tras otro, ¿no? Y diferentes personas, diferentes lugares, hay algo que hay veces que puede costar de sostener. Entonces pasamos al siguiente punto, que son las consecuencias de la baja autoestima. Esto me encanta porque hay consecuencias que son tal vez como un poco más obvias, pero hay otras que son menos obvias. Igualmente, en esto hemos recogido una de las pocas, ¿no? una lista que hemos hecho de unas de las pocas consecuencias que hay de tener baja autoestima, pero que no son todas, porque esto, claro, al final es lo que decíamos, tiene tantas capas, es tan dinámico, es tan fluctuante, que tiene como muchas microformas de expresarse. Sí. Y yo creo que, o sea, como una de las consecuencias, para mí muy centrales, es que cuando yo tomo decisiones, lo voy a hacer en base a cubrir esa carencia que tengo, aunque sea inconscientemente, ¿eh? O sea, porque esto no es, voy a cubrirme esta carencia que me noto, es verdad, ¿no? Como a ver, el sentimiento de abandono, a ver cómo hago. Sí. No, sencillamente pues me meto en cualquier relación, ¿no?
con tal de sentirme un poco querida, ¿sí? Y no me hago valer, no pongo límites, etc, etc. Es decir, para mí creo que una de las consecuencias que influye mucho es que tomo decisiones para cubrir esa carencia en vez de tomar decisiones desde un lugar quizá más adulto, ¿no? Más sereno, más firme, pudiendo sostener el malestar que me conlleva, desde un deseo y voluntad, ¿no? Exacto, que esté más alineado con lo que yo quiero en la vida, con lo que yo necesito, con lo que a mí me va bien, ¿no? Y no tanto eso para compensar la carencia o para ajustarme a lo que me han dicho que tengo que ser, ¿no? Que aquí entraríamos a otras de las consecuencias de la baja autoestima, que es el perfeccionismo, ¿no? Es como tener esta estructura de yo ideal a la que tengo que acercarme y tengo que conseguir, porque lo que yo siento es que mi manera de ser y funcionar no es suficiente para ser querida, ¿no? Porque esto también es otro, que hacemos todo esto, todas estas cosas defensivas para ser queridas, porque están basadas en heridas de la infancia, ¿no? La mayor parte de las autoestimas bajas, digamos. Y un poco aquí hay esa ilusión, ¿no? De cuando consiga ser de esa manera, exacto, entonces me sentiré bien, ¿no? Porque a veces como que colocamos la autoestima en un lugar muy fantasioso, ¿no? Muy ideal, muy inalcanzable realmente. Sí. Sí. Y eso, mira, lo estoy diciendo, me está entrando una angustia. O sea, de verdad, creo que eso es tan agotador. Sí. Sí, es estar como todo el rato como luchando por llegar a un lugar en el que creo que me voy a sentir de una manera en la que no me voy a sentir, ¿no? Entonces... Sí, porque nunca se llega, ¿no? Es como esa zanahoria ahí delante. Exacto. Sí, es que nunca se llega realmente, no, me es que cae muy mal. Nunca vas a poder ser perfecta, ¿no? O encajar tanto a lo que te han dicho que tienes que ser, o incluso a lo que nos decimos que tenemos que ser. Que también hay la cosa esta, no sé si te pasa, Nuria, que a mí me quema un poco esta expresión de sé tu mejor versión. Ay, sí. ¿Sabes? Es como... No. ¿Y si no me apetece ser mi mejor versión, sino dejarme un poquito tranquila? No me da la gana. Y ya está. Ahora voy a ser la peor. Ahora me revelo, ¿no? Ahora seré un monstruo, un mal bicho voy a ser. Exacto, ahora no me vas a aguantar. Oye, que a veces tiene un gusto, ¿sabes? Ser un poco mal bicho, como dejarte ir. Exacto, es como, pues mira, tengo también esta parte, ¿eh? Sí. Y a mí también me revienta, vamos ahí con el Grinch, me revienta también la cosa esa de que para que alguien te quiera, tú tienes que quererte primero. Vamos a ver, vamos a calmarnos, eso es lo primero que yo diría. O sea, por favor. O sea, no tiene por qué. No. O sea, no tiene por qué. Yo creo que a mí me han querido mucho y yo pues en épocas no me he querido nada, ¿no? Total. Sí que ha sido difícil para las personas quererme cuando yo no me quería, más que nada porque me veían autodestruirme, entonces claro, Es difícil. por ahí, ¿no? Pero al revés, que ellas me quieran me ha ayudado a mí a fomentar mi autoestima. Claro, y lo que puede pasar, ¿no? Escuchándote me venía la cosa de que si tú tienes baja autoestima, también puedes sentir que los demás no te quieren como en realidad no te quieren, o sea, ellos se están queriendo de una manera que tú no logras alcanzar a sentir porque no sabes cómo es sentir ese amor, ¿no? Pero esto no quiere decir que el otro no te pueda querer, porque si no, claro, ya empezamos aquí a poner exigencias de para conseguir el amor de los otros tienes que tener amor propio, y claro que tienes que tener amor propio, es una cosa muy importante para la salud emocional. Pero eso no implica que sea como lo primero que tienes que hacer antes de conseguir amor ajeno, porque es que esto me parece, es como si ya la persona con baja autoestima está donde está, encima le vas a meter la exigencia para que la quieran los demás. Es como, es que es una locura. Sí, no sé, me parece. Que yo entiendo un poco desde dónde vienen, pero Sí, como sí, se ha sí. generalizado, Claro. se aplican en situaciones que no aplican. No, es que no hace falta, es que hacen más daño que otra cosa. Vamos, a mí me lo dices esto en un momento de baja autoestima y se me hubiera puesto ahí, bueno, pues me hubiera activado la neura del perfeccionismo, ¿no? De tengo que ser, tengo que conseguir, porque si no nadie me va a... O sea, eso para mí hubiese sido un neurotizador, pero... Ya. Y es justamente al revés, ¿no? Es justamente cuando yo puedo apreciar o yo puedo ver, reconocer que me están queriendo bonito, ¿no? Que me están queriendo, que me aceptan, incluso que me aceptan en mi neurosis, ¿no? Incluso cómo me tratan. Esto para mí es como un ejemplo, ¿no? Y ahí puedes ir interiorizando ese trato. Bueno, en terapia, ahora hablaremos, pero esto es una cosa en terapia, ¿no?
No sé si tú lo haces, yo lo hago, como que utilizo un referente de buen querer, ¿no? Exacto. Que hayamos tenido en la vida, ¿no? Para ir inspirando esto, ¿no? Nosotras mismas. Absolutamente. Sí, sí, esto es súper importante. Y ser nosotras también como ese referente, ¿no? Lo que tú decías, de cuando la persona no le echas la bronca porque no te ha pagado, claro, ahí hay algo muy reparador también, porque tú eres una figura de autoridad, que esto lo hablamos en el episodio de la primera temporada de Las Psicólogas, que esto lo petó en YouTube, o sea, yo no entiendo qué pasó, pero ese episodio lo petó bastante. Hablábamos justamente de esto. Entonces, bueno, otro tema también se puede, o sea, otras consecuencias, ¿no? Así hablando, bueno, yo decía que también a veces se puede dar el otro lado, ¿no? Es decir, como que tengo una baja autoestima, pero yo me muestro arrogante, me muestro soberbio, ¿no? Me muestro como si yo fuera alguien súper importante y súper especial, y me indigno mucho cuando no me tratan ¿no? Como en el pedestal en el que yo estoy. ¿No? Es un poco... En el que yo me he puesto, ¿no? Claramente, ¿no? Es un poco... Yo creo que esto es como una cosa muy infantil, creo yo. Sí, es muy este narcisismo de los peques, este egocentrismo, que yo lo entiendo, ¿no? En los peques pues se entiende. Claro, no. Pero claro, en un adulto... En los peques se vamos a ver. Que ahí los vas colocando, ¿no? Claro. Pero un adulto, no sé... Creo que esto sería un claro mecanismo de compensación, ¿no? De como me siento tan abajo, pues me pongo muy arriba. Yo siempre que veo eso, o una persona, o me explican de una persona que me dicen, uy, parece que tiene muy buena autoestima porque nunca la veo vulnerable, es como... alarma, eso no es autoestima. Y además eso, que una buena autoestima no significa no sentirse vulnerable, no significa no sentirse herida, no significa no sentirse con emociones incómodas, ¿no? En ningún caso. Y que justamente, mira, en estos casos ahora pensaba que cuando me lo he encontrado en terapia, la persona, que no viene por la baja autoestima, sino que viene por otros problemas, y entonces pues se le empieza a ver, ¿no? Esa soberbia y tal. O empieza a contarme una historia dura. Una de las cosas que a mí me ha funcionado mucho es empatizar con ese dolor. Es como que la persona me diga, no, pero no pasa nada, pero tal, pero no, como esto me ha hecho más fuerte, más resiliente. Es como, digo, bueno, yo siempre digo, bueno, vale, o sea, tampoco voy a problematizar a alguien, ¿no? Pero cuando sí que hay cierto renquemor, empatizar con eso ya es muy reparador para la persona. Es como que de golpe sus protecciones ya no tienen sentido, ¿no? Exacto. Y se quedan como descolocados, ¿no? Como, uy, me está entendiendo. Sí, absolutamente. A mí me pasó esto en terapia, en mi propio proceso. Yo me acuerdo de explicarle algo muy duro a mi terapeuta y explicárselo desde un lugar muy frío y él ir poniéndome caras y diciéndome, hostia, esto que me estás contando... Y yo era como, había una parte de mí que es como, ¿qué? O sea, no, sí, no, claro, es verdad, ¿sabes? Claro que me dolió, ¿no? Pero eso, lo que hizo él a través de este tipo de intervención es bajarme mucho la defensa. Totalmente. Sí, es una buena intervención, la verdad. A veces cuesta porque tratar con la arrogancia en terapia puede ser difícil. Y más cuando hay un conflicto, ¿no? También. Absolutamente. Pero yo creo que cuando hay un buen vínculo se puede hacer. Totalmente. Vale, ¿alguna consecuencia más dirías? Sí, hay una que me encanta haberla traído aquí porque a lo mejor no es como tan conocida, que es la procrastinación. Vale. ¿No? O sea, cuando yo tengo un objetivo de algo que yo quiero en la vida, algo que me hace ilusión o no, que sencillamente, pues eso, lo deseo, lo necesito o lo que sea, algo que está alineado conmigo, puedo no ponerme a hacerlo, puedo no activarlo porque hay algo en mí que se siente no merecedora de ello. Y como no me siento merecedora, no lo activo y lo voy posponiendo en el tiempo, ¿no? Que hay veces que la procrastinación puede venir de varios lugares, pero uno es este. Y esto como que despista mucho a la gente, porque la gente que procrastina siempre tiende a pensar que, bueno, pues que tiene un problema de atención, que tiene un problema de disciplina, cuando muchas veces, oh sorpresa, lo que hay es un tema con la autoestima. Totalmente, ¿no? Como si no se vieran merecedoras de conseguir absolutamente ese sueño de intentarlo, ¿no? Como mínimo. Es sorprendente, pero sí, ahora que lo hablabas pensaba en una clienta que está
que quedó muy claro que era esto. Y entonces, trabajando la autoestima, se desencalló lo otro. Es que es muy fuerte. Es que al final es eso, es como que todo está unido, ¿no? Interiormente como por una red que cuando tiras de un hilo se mueven otras cosas. Sí, y entonces aquí entramos en el último punto, ¿no? Que tiene que ver cómo se trabaja en terapia. Que hemos ido, ¿no? Lanzando... Ya ha ido saliendo. Ha ido saliendo. Pero sí, en general, ¿qué dirías? Bueno, lo que diría es que como la mayoría, digamos, de problemas de autoestima están basados en heridas de la infancia, es ir a trabajar esta herida, ¿no? Ir a trabajar o esta herida, digamos, más marcada por la violencia o más marcada por la carencia, ¿no? De ir allí y trabajar ese núcleo es lo que posibilita que lo de la actualidad, bueno, pues se actualice, ¿no? Empiece a moverse de otra forma. Con cosas así como, bueno, como trabajos concretos de ir a sanar aquello que se quedó dañado, ¿no? Y que sigue dañado a día de hoy. Sí, como ir a sentir, ¿no? Lo que fue esa carencia, el dolor que supuso. Y para mí, yo creo que este es un trabajo siempre desde un lugar no fusional. Es como sin fusionarte con esa niña, ¿no? Sino como un poco siendo la adulta que la acompaña. Sí, y que le da aquello que necesito y que ningún adulto supo darle. ¿No? Creo que este es un trabajo muy bonito que se suele, bueno, yo suelo hacerlo con esto, ¿no? Con las partes internas, con esta parte interna más, sí, de la niña, ¿no? Entre comillas, y más emocional, y luego esta parte adulta que puede sostener, puede acompañar, desde donde hay los recursos, las habilidades, las capacidades, algo así maternal incluso. Exactamente. Como maternarnos. Sí que tiene que ver, ¿no? Con sostener y con estar presente y tener en cuenta y escuchar y bla, bla, bla. Que se dice rápido, pero cuesta. Sí, es un trabajo largo y profundo que se lleva muchas sesiones. Pero cuando se llega y se consigue... Sí, es algo que... Sí, es como si de repente algo se girase, algo se ablandase, ¿no? Como si se abriese un campo de posibilidades en todo esto que... A lo mejor hay veces, no siempre, pero hay veces que para trabajar también esta autoestima, después de trabajar la herida, y si es una herida del presente, como lo que decíamos en casos migratorios, ¿no? Por ejemplo, es ir a trabajar esta herida, hay veces que es necesario también trabajar el reconectar con lo que realmente sientes, con lo que realmente quieres y poder darle el valor que eso merece. Qué bonito. Me ha quedado muy bien. Ya cerramos el podcast aquí, ya está. Chao. Sí, es muy bonito. La verdad es que yo creo que este trabajo con la autoestima, creo que es duro, por eso decíamos al principio, porque es como difuso, ¿no? Ir concretándolo. Y creo que es un trabajo que muchas veces te pasas muchas sesiones dándole forma para poder identificarlo bien, para identificar esta parte de ti que es como que tiene muchas ramificaciones, ¿no? En todos estos aspectos que hemos comentado, y seguro que hay más, pero estos son los que más nos ha llamado la atención nosotras. Cuando haces todo esto y luego puedes ir a esa herida conectando, ¿no? La baja autoestima del presente con eso del pasado, haciendo esos puentes y llevando a esa adulta, esos momentos, hay algo súper bonito. Exacto. Claro que al final es esta parte adulta la que consigue rescatar, ¿no? Esto que te decía, lo que sientes, lo que quieres y poder darle ese valor, la figura que le da ese valor es la parte adulta, ¿no? Que se da cuenta de que eso es algo que está ahí, que o no estaba siendo visto o no estaba siendo bien valorado y empieza como a reajustar un poquito la balanza. Y que desde ahí tienes una posición diferente con aquello que ocurre. Esto no quiere decir que ya todo sea fácil y que ya nada nos afecte. Todo maravilloso, ya somos Buda. Hemos llegado al mundo de los unicornios. No se trata de eso, pero sí que hay otra posición, ¿no? O nos colocamos desde otro lugar. Exacto. Respecto a lo que ocurre fuera. Exactamente. Siendo menos autorreferencial. Esa es la palabra. Menos autorreferencial y también se baja mucho la reactividad. Y se vive más tranquila, la verdad. ¿Sí? Sin esa necesidad de importancia, ¿no? Como que eso está cubierto, entonces... Y las cosas no son tan relevantes, tan importantes, ¿no? Porque yo siempre digo, ostras, es que es muy agotador
que mi autoestima esté en juego en cada cosa que yo hago, en cada cosa que yo diga, ¿no? Es En los muy resultados. cansado, Que eso es agotador, ¿no? Y cuando hacemos este trabajo más de base, de darnos aquello que nos faltó, como que algo se cubre, ¿no? Totalmente. Y entonces hay una base más firme, desde donde, bueno, se afronta diferente las cosas. Sí, y es que es eso, yo creo que es que al final la consecuencia de trabajar la autoestima es esa tranquilidad, ¿no? Que también está como arraigada en una seguridad de que yo estoy bien conmigo misma y pase lo que pase, yo me voy a poder sostener con lo que venga, porque sé que yo no soy eso digna de maltrato, yo no soy digna de una infravaloración, ¿no? Es como ir a trabajar la raíz, ¿no? Ir como, sí, a sanar la raíz. Creo que va por ahí. Sí, muy potente. Ay, pues yo creo que con esta idea nos podemos quedar y dejar el capítulo de hoy y terminamos así la segunda temporada. Exactamente. Con este buen sabor de boca de... ¡Ay! Sí, y dejadnos en comentarios qué os parece, si queréis tercera o si decís nunca más salgáis en redes. ¿Te imaginas que nos encontramos? No queremos nada más de vosotros. Y nosotras, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha ocurrido? Pero no nos lo vamos a tomar como que nosotras somos malas. Eso no, algo ha pasado. Será como, bueno, pues ok, pues aquí lo dejamos, acabado. O no, nos dará igual. Exacto, pasamos de todo y le tiramos. Sí, porque al final estamos reunidas aquí en el sofá de tu casa. ¿Sabes? Tan esa es la ricamente. realidad. Aquí con un interés profundo, ¿no? Entonces es como... Sí. Si no, vamos a hacer podcast para nosotras, ¿no? Para verlo nosotras en nuestra casa. Ay, en fin. Bueno, eso. Decidnos lo que os parezca, lo que os apetezca. Nosotras encantadas de leeros. Y ya para terminar, si nos queréis seguir, nosotros tenemos un Instagram, está más encarado a psicólogas, pero si te interesa, se llama Psicólogas con Cuerpo en Instagram. Y si nos quieres escribir por particular, digamos, también tenemos el correo psicólogasconcuerpo@gmail.com. ¿Sí? Y luego individualmente tenemos cuentas, ¿vale? Exactamente. La mía es nuria.arrebola, no la uso mucho, pero bueno, ahí está, por si quieres. Y la mía es irene.moreno.m, que esa sí que está activa. Irene hace muchas cosas, da muchos recursos, o sea, es muy guay. Me lo paso bien, me gusta. Sí, se nota. Pues un placer. Nos vemos o nos escuchamos. Chao. Chao.